Fernando Caicoya, Eva Cebal y Janel Cuesta. Quiero que contéis, bueno, pues en qué año nacisteis y dónde y cómo nacisteis, si os lo contaran, y esos primeros recuerdos. Si quieres, Fernando, empiezas tú, vamos a irse un poco, pero que te vayan ellos también preguntando. Pues yo nací el 12 de octubre de 1926 y los primeros recuerdos que tengo es de ir a una escuela de párvulos que había en Somió, cerca de la iglesia, enfrente de donde estaba el Somió Park, y había que ir a la escuela todos los días, mañana y tarde, y como por el invierno en aquella época llovía mucho, pues había que ir de madreñas y teníamos que dejar las madreñas allí en un rincón a la entrada. Y ahí en los primeros años pues me coincidió con una profesora muy buena, que yo la quería mucho y nos enseñaba mucho a cantar, a saber escribir bien, el léxico, a saber pronunciar y todo eso y tal. Y el día de su cumpleaños, que vivían allí y tenían una finca grande, pues hacía una fiesta y nos hacía algunos pues recitar poesías o todo eso y nos daban de esto un pastel, porque claro, aquí no había confiterías ni nada, que era como si me parece que se llamaba un pionono. Tenía el nombre del pionono, que era el Papa. Sí, claro. Sí, y eran como si fuera un rollito relleno de crema y nos daban un chupito de vino de moscatel. Y nosotros hacíamos todos un regalo a la maestra y luego hacíamos allí las poesías o eso y tal. Y lo pasaba muy bien. Y cuando iba a la escuela, desde nosotros donde vivíamos a la escuela había como más de 1 kilómetro por las calles de Somió y eso y tal, pues había riachuelos porque llovía mucho. Cuando helada, pues rompíamos los cristales de la escarcha que se hacía. Y yo cuando iba, pues por los cerrados de las fincas, muchos eran ya de cemento o de eso y tal, pero otros era de seto vivo. Y había flores, margaritas y todo eso y tal. Y yo siempre quedaba contemplando, que me parecía que cómo podía ser que fueran tan iguales, tan iguales, tan iguales, una margarita, todos los pétalos y todo igual. Y había moras. Y había Moras moras. que las Qué comíamos. ricas. Y íbamos, Se arrancaban de... cuando íbamos Ah, no, no veo moras, ahora no sí, las veo yo. salíamos a coger moras y hacíamos vino con las moras, cuando sí. había moras, porque tenían su época y todo eso. Eva, a ver, cuéntanos tú. Pues ve, yo soy Eva Cebal, nací en Gijón el 2 de mayo de 1930. Nací en casa, que yo sepa, y tuve una infancia muy feliz, la verdad. Fui hija única, nieta única y sobrina única durante 13 años, o sea que os podéis imaginar. Y realmente sé que lloré durante un año seguido sin parar, entonces mis padres quedaron hasta aquí de niña y eché de menos siempre tener más hermanos, no los tuve y lo que digo, tuve una infancia muy feliz, mi abuelo tenía una finca en la Coría, subíamos allí a jugar los primos y tal, y luego ya cuando llegó el momento de ir al colegio fui a las Ursulinas directamente, no fui al colegio primero, yo no sé si habré tenido alguna profesora en casa o algo así, porque fui directamente al colegio de las Ursulinas y eso ya era, bueno, colegio todo el mes, no había sábados, no había domingos, todo era colegio, solo teníamos libre el último domingo de mes, eso sí tenías buenas notas, que si las tenías malas ni ese. Pero bueno, lo recuerdo, la verdad, me vino bien la disciplina del colegio, aunque compañeras de colegio me decían que si estaba loca, yo digo, pues yo lo agradezco, la disciplina que tuve en el colegio. Hasta que yo conocí al que luego fue mi marido a los 13 años en Somiopar, lo conocí.
precisamente porque yo subía con mi madre, subíamos a Somiopar, con las amigas de mi madre, compañeras de colegio mías y tal, y jugábamos ahí y tal. Y, perdona, y subían Subíamos en en el los tranvía, tranvías, en las en las jardineras en de las verano, jardineras, eso sí, que luego subía con mis hijos sí, en las que era jardineras a una Somió, gozada. y cuando las quitaron me sentó fatal, Claro, porque era claro. divertidísimo Y cuando subir. quitaron los tranvías, A ver, sí, cuando sí. cambiaron para los autobuses me hicieron una faena, porque esos 20 minutos de ir en la jardinera, los niños ya Sí, sí, tomaban sí, el sí. aire y tal, y era sumamente divertido. Si me permite, yo tengo una anécdota para que veáis lo que cambian los tiempos del tranvía. Mi padre tenía jornada intensiva y salía a las 2, comía, echaba el pigacín y luego con mi madre todas las tardes el tranvía asumió a la Pondala o a Casa Alvarín, que estaba ahí a la derecha, Sí. a echar allí la partida y tomar el cafetín con los amigos. Y entonces en un momento dado el ayuntamiento puso el autobús municipal que iba por la carretera del Piles, Sí. por el oasis y tal. Y el tranvía seguía yendo por la calle Urey y tal. Hombre, yo un día veo a mi padre y a mi madre en la jardinera, paso mío, digo yo, papá, que os veo en la jardinera, ¿cómo no vais en el autobús? Y dice, hombre, hijo, el autobús llega muy pronto. Claro, era una faena. O sea, ellos se ven en el tranvía para disfrutar Sí, sí, del sí, paisaje. lo que te digo yo, Sí, sí. que yo iba con mis hijos y los niños iban tomando el aire y tal, y tú ibas allí cómodamente y eso, y luego llegó el autobús, en 10 minutos llegabas a Somió y te cortaba aquello, que era lo más divertido, porque ibas viendo el paisaje. Y a Falo, que lo conociste con 13 años, Lo conocí con 13 años pero yo, ¿en Somió en y dónde? el 16 en Somiopar. En Samiopar. En ¿Qué fuiste Somiopar. jugando allí, no? Yo estaba jugando, él Ajá. estaba andando en bicicleta y Ajá. vino a preguntarme si tenía aguja y hilo porque se había roto el pantalón Ajá. o no sé qué. Y él dice que eché a correr casi. Dije, yo no tengo. Y marché corriendo. Y le conocí allí y bueno, lo siguió. Y eso causó que yo saliera del colegio de las Ursulinas. Porque claro, se enteraron que yo salía con Con un Falo. chico y excuso decirte la que se montó. Bueno, antes de eso que vamos a hablar de la juventud, la infancia, Janel, cuando Bueno, naciste, ¿dónde mis padres- naciste? Mis padres eran de Noreña, pero vivían en la avenida Sur, porque mi padre trabajaba en el ferrocarril de Langreo, en el número 6, y Arturo Fernández y los padres vivían en el 5, enfrente, ¿no? Y entonces, bueno, como mis padres estaban solos en Gijón, llegaba la hora de nacer yo, y fui a nacer a casa de Imaibola, a Noreña. Entonces nací el 22 de enero del 33, pero nada, la semana o eso ya estaba en Gijón, en la avenida Sur. Entonces los primeros recuerdos que tengo de Gijón son, primero, el que yo siempre daba dedicado de la vista, iba un oculista que se llamaba el doctor Balbuena, que estaba, estoy hablando de 2 y 3 años, que yo siempre decía, esto me acordaré, o será que lo oí, pero resulta que un día paso por la calle Cabrales, donde estaba la Casa de la Palmera, que están las oficinas, y veo un rótulo allí con la historia de la casa, y veo que el oculista estuvo, dice el doctor Balbuena, oculista entre 1933 y 1936. O sea que está claro que yo fui ahí antes de la guerra y me acuerdo perfectamente del oculista. Me acuerdo porque yo era rubio de ojos azules y siempre decía él, ¡ay, estoy rubio, no es soy bueno! Me acuerdo bien que lo decía él y lo tengo aquí grabado. Bueno, el primer recuerdo que tengo. El segundo, ir al asilo Pola, que era donde está el Museo Piñole, que era un colegio de monjas. Sí. Y yo iba ahí con Arturo Fernández, que vivía enfrente, me sacaba 3 años. Íbamos de casa con 3 y 4 años andando, bueno, había 50 metros, ¿no? Andando al colegio y volvíamos. Pero al salir siempre quedábamos jugando en el parque infantil. Y lo que sí me acuerdo era que aprendí la tabla de multiplicar cantando. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, era lo que se llevaba de aquella. Y bueno, pues aprendimos la tabla y luego salir en el parque infantil jugando a la peonza, que por cierto, yo luego estuve viviendo eso mío y veía una colonia que había 13 o 14 chiquillos y yo tiraba la peonza y fueron incapaces, no había ninguno que fuese capaz de hacer rodar la peonza. O sea, los chiquillos de ahora no tienen las facultades manuales que teníamos nosotros de la peonza, de jugar a las bolas que llamamos los banzones, de tirar al guá, incapaces. Había verdaderos fenómenos. Con una bola a 5 metros tiraban y pegaban, o sea, y era lo que jugábamos. Y luego las chicas jugaban a la comba. Bueno, era muy sí, frecuente. uy, claro, y a la raza. Y al cascallo. Al cascallo, Al callo, la que era raza. pintado así El unos cascallo cuadros. era la raza, sí, sí. O sea, y luego Yo recuerdo que en Somiopar había
juego de la rana, me parece. Ah, de tirabas tirar a la a rana, la sí. rana, Sí, 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 sí. fíjate, ahora que hablaste de eso me vino a la cabeza. Sí, sí. Pues De yo los jugar recuerdos que a la tengo rana eran con esos, mi antes de la padre. guerra, y luego, bueno, que ya me acuerdo de las bombas, los soldados, los milicianos, Uy, y eso yo me... tengo un recuerdo muy grabado, que, claro, aquello parecía muy de película, yo tenía 4 años, estamos hablando del 36, 37, que luego lo vi ya cuando me dediqué un poco a esto de la historia, al ver las hemerotecas, que resulta que cuando llegó el Frente Popular a Gijón, sacó un bando diciendo que todos los objetos de valor, plata, oro, tal, que había que entregarlos al Frente Popular para la defensa del proletariado, del partido y tal, pero claro, nadie lo entregaba. Entonces, yo me acuerdo iban casa por casa, iban 2 milicianos Es verdad, es con verdad. Ahora que lo dices, me acuerdo yo también. las balas por aquí, ¿cómo se llama? El pistolón aquí, el fusil, y otros dos con un saco, iban por las calles. Yo me acuerdo de ir a mi casa, me acuerdo perfectamente, llevaron el aparato de radio, llevaron unos prismáticos y llevaron la máquina de escribir. Y todo lo que había que podía valer, un reloj de pared, lo llevaban todo para el partido. Que por cierto, y para terminar ya con esta historia, todo eso, como no tenían tanto, no tenían donde meter, estaba el ferrocarril de Langreo, que estaba donde estuvo la estación central hasta hace poco, y al final de la estación había un prado muy grande, y todo eso, las radios, todo lo que cogía lo tenían en el prado aquel. Que por cierto, de mi casa llevaron un aparato de radio pequeño, y mi padre, como trabajaba en el ferrocarril, cogió un aparato más grande y llevólo para casa. O sea que salimos ganando, ¿no? Ganando, Pero me acuerdo de aquello de que fueron casa por casa saqueando y cogiendo todo lo que había. Y ya como anécdota, y termino, cuando entró el Ejército Nacional en Gijón, como había casas de los que eran del partido del Frente Popular que se habían aprovechado y llevado para su casa vajillas, aparatos de radio. Entonces, al día siguiente que entró el Frente Popular, el Ejército Nacional en Gijón, la zona del Pins de la Playa apareció llena de aparatos de radio, de relojes, de coberterías, de todo, porque la gente, por el miedo a que se lo encontrase en su casa, lo llevaron todo y lo dejaron en la playa. Y ya antes de la guerra ya os conté bastante. No, pues yo de esa época cuento que Sí, cuenta. como empezaron a bombardear y tal, Sí, entonces sí. mi padre bombardearon los almacenes de Juan Fernández o algo Sí. así por la parte de... Bueno, yo vivía en la calle Caveda, por ahí Sí. detrás de mi casa y tal, y entonces mi padre cogió un poco de miedo, nunca bajamos a un refugio, mi padre jamás bajó a un refugio, pero empezamos a subir a las 5 de la mañana, antes de que viniera la aviación, Sí. a la finca de mi abuelo, Ajá. allá arriba a la Coría, subíamos andando porque los coches no existían, y caminando. Y en el prado de los soldados Sí, sí. nos cogió la aviación. Ajá. Y entonces mi padre, claro, la aviación te veía, porque te veía por los prados, y nos metimos en el río, debajo de los matos del río y tal, y nos escondimos allí hasta que luego subimos hasta la finca, pasábamos allí el día y bajábamos por la noche a casa, hasta que empezó el Cervera a bombardear, Sí, a bombardear. bombardear Sí. el Picul Sol. Sí. Tiraba al Picul Sol y entonces veías pasar los obuses. La finca nuestra, la casa, tenía una galería que daba hacia Gijón y veías todo eso y veías pasar los obuses hacia el Picul Sol y mi padre dijo: Qué peligro. esto aquí, el día menos pensado, se desvían medio milímetro y nos iban puestos. Entonces dejamos de subir allí y quedamos, pero fue justo cuando terminó la guerra. Como anécdota, yo me acuerdo de eso, porque Arturo Fernández siempre era el más alto del barrio, aunque bueno, a mí sacábame 3 años y pico, era el más alto, pero era, como digo, el gallo del barrio, ¿eh? Y cuando había aviación, que estábamos todos en casa, o escondidos, o el bajo, ¿no? Luego pasaba la aviación, ¿qué pasó? ¿Dónde bombardearon? O sea, era como, venía la aviación y luego marchaba, ¿eh? No era que durase todo el día. Sonaba la Sí, sirena que sí. venía y sonaba la Entonces, sirena que marchaba. me acuerdo que Arturo decía, mira lo que tiran los aviones, y traíamos fresas, que no sé dónde las cogía, o traíamos castañas mayucas, ¿sabéis lo que son, no? Decía, mira lo que tiraron los aviones, y nos iba por ellas y nos traía castañas mayucas, era el artista del barrio, ¿no? Fernando, tú eras más mayor que ellos cuando la guerra. ¿Cómo lo recuerdas? Pues la guerra cuando empezó en el año 36 tenía yo 10 años y había hecho la primera comunión en la iglesia de Somiol 2 años antes, que la iglesia que hay ahora era recién estrenada, preciosa,
para mí fue una ceremonia de la comunión fantástica y tal. Y cuando empezó la guerra, el mismo día que empezó la guerra, me parece que era el día del Carmen de Somió, y iba a ser la procesión. Y los que hacíamos la primera comunión, pues en las procesiones los vestían de primera comunión para desfilar. Y entonces en ese año era mi hermano. Y cuando estaban ya vestidos de eso, dijeron, no va a haber procesión porque empezó la guerra y no permiten o sea, no se puede y tal. Bueno, yo como vivíamos en Somió, quedamos en eso y tal. Y al día siguiente, pues vienen diciendo, quemaron la iglesia de Somió, mataron a no sé quién, mataron a no sé quién más. Y yo después, en los días aquellos, vi que de los vecinos que había de Somió, había por la zona de arriba de la Peñuca y por allí, una que tenía 3 hijos y el marido se llamaba Pedro y la llamaban la Pedrona porque era muy mala, y vestida con mono y con fusil, con una pandilla de milicianos que iban a las casas a matar a los cabezas de familia y eso y tal. Y un día yo me levantaba pues, y salía a jugar por allí, por donde la Pipa y todo eso, que había un bar, había una furgoneta que tenía unos tolos por atrás y que era de ellos, y habían parado a tomarse un café o un vino o lo que sea, que era como serían las 9 de la mañana o así. Y yo miré y había 3 o 4 cadáveres. Los llevaban a tirarlos por Peñarrubia o a los acantilados. Y de cerca de casa, pues de la familia de Carvajal, que vivían en un chalet grande y era un matrimonio con una hija, mataron al padre. Muy cerca había una señora con un hijo de 16 años que el marido era capitán y lo cogió en el cerco de Oviedo. Y no podía venir porque Oviedo estuvo cercado, que no llegaron a... Después estaban tratando de entrar, pero no pudieron y no salió. Y estaba solo con la madre. Vinieron, se lo llevaron y lo fusilaron. Que precisamente ahora hay un camino en Somió por detrás de donde está la capilla de las Agustinas. Lo de la capilla de las Agustinas era una finca muy grande que estaba con pared de piedra o de eso y tal, que era el palacio del obispo. Era del obispo para el veraneo y tal. Y después, cuando las Agustinas primero son las que fundaron el convento de lo que ahora es fue la Tabacalera. Cuando lo dejaron, porque ya era demasiado grande, cogieron lo de San Agustín, donde hay el mercado de San Agustín. Ahí tenían un convento más pequeño, que yo recuerdo que en los primeros años yo de cuando empecé a trabajar y recién terminada la guerra, iba allí para cobrarles la factura del carbón del sitio que les suministraban, del sitio donde yo trabajaba. Pero bueno, siguiendo con la historia. Al lado de casa vivíamos en un bajo y había un piso y vivían unas señoras que el hijo era abogado famoso de Gijón, y el padre se habían escondido para que no los mataran. Y venían por las noches y les pegaban unas palizas que las sentíamos gritar y todo eso y tal. Y nosotros allí metidos bueno, no podíamos hacer nada. Y después a ese Bonifacio, que se llamaba Bonifacio, después de la guerra, claro, terminó la guerra, él formaba parte del tribunal de los... Bonifacio Lorenzo. Sí, Bonifacio Lorenzo. Y claro, mucha gente de los que les mataron al padre a eso y sabían que era, yo la Pedrona vi cómo la bajaron por delante de casa al día siguiente de entrar los nacionales, y la llevaron y desapareció. Ella tenía 3 hijos que iban a la escuela con nosotros, una hija y 2 hijos pequeños, que éramos como de 10 años y tal, y los llevaba al museo en un barco para mandarlos para Rusia. Y ella los dejaba en el barco y cuando venía para casa ya estaban ellos en casa, que se habían escapado por 3 veces y no los pudo llevar. Pues eso de la Pedrona.
y lo que me sorprende a mí es que con todo eso que pasó de esa forma de tal, que la memoria histórica ahora es lo que a mí más me sorprende, que se hable todo de esa parte y de aquella otra no se dice nada. Porque claro, es muy difícil, de la gente de eso que los mataron y saben que desaparecieron porque los tiraron al mar, no van a reclamar que quieren los cadáveres y tal, pero ahora quieren de las venganzas y tal. Que luego hubo venganzas que no eran lógicas, porque había malos quereres y todo eso y tal, y por una denuncia que te presentaran falsa, pues ya te lo quitabas de en medio, ¿no entiendes? Mira, sobre ese particular, en mi casa, en la avenida de Chul que vivíamos, resulta que teníamos dos primos de mi padre, que uno era de la extremísima izquierda, del comité de los republicanos, y el otro era sacerdote, y eran hermanos. Entonces, los dos estaban en nuestra casa, y entonces alguien decía, por ahí hay un sacerdote y tal, pero como llegaba y, oye, no, esta es la casa de Eladio, tal, Eladio Magdalena se llamaba. Y, bueno, y marcharon, pero un día vinieron, oye, no, aquí vive Magdalena, y igual registraron la casa y encontraron al sacerdote, y llevaronlo a la Providencia, un tiro y al agua. Y luego, entonces, el que era comunista, el hermano, que también vivía allí, cuando llegó lo de marchar los niños para Rusia, él quería que mi hermano y yo fuésemos para Rusia. Y mi madre dijo, sí, para Rusia, pero yo voy con ellos, si no, no voy. No, ¿cómo así tú? No. Y como no nos dejó ir con mi madre, entonces mi madre no nos dejó que nos llevasen para Rusia, si no hubiésemos estado en Rusia. Pero fíjate, luego vinieron, o sea, los rojos, por decirlo así, mataron al cura, y luego los nacionales mataron al hermano. O sea, para que veas tú lo que dices tú, lo que era la guerra. Lo que es la guerra civil, bueno, pues dramáticamente. Exactamente, y lo que no se entiende, hubo que un tiempo donde se hizo la Constitución y donde los de un lado y los de otro supieron lo que pasó y que se hicieron cosas que ni ellos mandaban que se hicieran ni que nada de eso, por los odios que había entre unos y otros y las envidias más que el odio, y las envidias más que el odio, el llegar a un acuerdo. Y tomaron unas normas y ya está, ese acuerdo ya tal. Y ahora eso no valió para nada porque quieren volver a lo mismo pero bueno, eso ya no se hablar. Sí, la política. Sí. Después le pasamos las calamidades de la guerra, mucho del hambre y la escasez de todo. Y sin embargo, yo empecé a trabajar a los 14 años. Yo a los 12. ¿Y tú a los 12? Bueno, yo empecé a los 13, me faltaban unos meses para hacer los 14, pero ya me metieron. Y empecé a trabajar a los 14 años. Empezaba el nuevo régimen y todo eso. ¿Dónde empezaste a trabajar? Yo empecé a trabajar en el palacete ese que hay en el muelle, donde era el Banco Urquijo y eso. Abajo estaba un banco y arriba las oficinas de Duro Felguera. Y entré a trabajar de Duro Felguera de los recados, el botones, que te ponían un uniforme con unos botones de plata y todo eso y tal. Pues hablando del tranvía, tenía que venir desde Somió todos los días por la mañana, media hora de tranvía y media hora para ir a comer, otra media hora para bajar y otra media hora para subir, así años y años, corriendo detrás del tranvía. Perdone, cuando bajaba eso no bajaban los aldeanes también con les gosies, con los verduras, los huevos, las manzanas en la plataforma, el tranvía tenía una entrada y luego tenía una puerta corredera donde iban los asientos y donde iba el conductor había una plataforma grande. Entonces los aldeanes iban y ahí, cuando iba muy lleno el tranvía, íbamos de pie también en la plataforma. Claro. Pero como venían temprano para el mercado y eso y tal, entonces venían las gosias, iban poniéndolas allí y estaban en los tranvías de la primera hora por la mañana. Que no oía yo la palabra gosia. Una gosia. Gosias eran las cestas, ¿eh? Sí. Eran cestas de esas de eso cuadrado así, como de los cestos grandes,
que se usaban muchísimo para cuando las cosechas de las faves y el maíz, cuando se hacía eso. Y yo me acuerdo que cuando murió mi padre, porque empezó la guerra en el 36, mi padre ya había muerto en el 33, con 33 años, mi madre 28 y viuda con 3 hijos. Y nada más que el cielo y la tierra, porque allí ni había seguros, ni había pensiones, ni había nada, porque tal. Y yo empecé entonces a trabajar, si terminó en el 37, en esos años, que ya no había lo de las escuelas y eso, yo después siempre fui cayendo en sitios importantes, porque el primer colegio que fui fue en el año 37, antes de la guerra los jesuitas se habían ido de Gijón, sí. Cerraron el colegio y se fueron por los que los echaron. Y entonces, nada más terminar la guerra, en León había un colegio importante de los padres agustinos, y vinieron a Gijón y pusieron un colegio donde ahora está en una guardería enfrente de la casa esa de los Ortega, la Palmera que tú dices, enfrente hicieron ahora una guardería en un edificio que lo conservaron antiguo, era el colegio de los agustinos. Y entonces ahí, a ese colegio de los agustinos, era donde venían todos los de la riqueza de la burguesía, los que iban ahí, y eran de pago. Y por 2 alumnos de pago había uno que podía ir gratis, que lo trajeron ellos o que lo conocieran, y uno de ellos pues fui yo. Y entonces empecé en ese colegio, después de terminar la guerra, en los años que tendría yo, 11 y 12 y tal. Y luego, yendo a ese colegio, como mis abuelos, que fueron los que nos recogieron, que ya tenían 2 hijas, mi madre, nosotros y todo eso, que cuando empezó la guerra y eran los suministros, que había que ir a los economatos para recoger a las colas a las 6 de la mañana, pues allí iba yo, que tenía 11 años, con mi hermano, y estábamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 o las 11 que nos tocara el que nos dieran. ¿El racionamiento? Para 8. Por un panchón muy grande que era para 10. Nos cortaban un cacho así y nos daban el pan aquel para los 12. Y luego un día garbanzos, otro día unas lentejas, otro día un poco de azúcar, y todos los días a la cola. Cosas de la posguerra, yo me acuerdo también de mi madre. Como mi padre trabajaba en el ferrocarril, mi madre era la ama de casa, la que nos cuidaba y tal. Entonces mi madre, después que nos dejaba en el colegio, que a veces íbamos también con Arturo, pero bueno, si nos llevaba ella, ya iba luego la cola para el racionamiento del aceite, del azúcar, esas cosas que... Una cartilla que tenía. Sí, una cartilla. Entonces, yo en la posguerra, así como hasta la guerra fuimos al colegio de las monjas de caridad, que era donde está el Museo Piñole, ya recién acabada la guerra fuimos a San Eutiquio. Lo mismo que íbamos allí, Arturo, Ibáñez, el amigo, mi hermano, todos los del barrio, a San Eutiquio. Entonces yo recuerdo que, bueno, eran los hermanos de La Salle, que yo, lo que decía Eva, no puedo más que estar agradecido, porque mira, os voy a contar una de estas. Yo estudié allí desde los 7 hasta los 14. Estudiamos, aunque no era oficial, estudiábamos tema mercantil, derecho mercantil, contabilidad y tal. Bueno, pues yo luego ya con 30 y muchos años, como estuve unos años estudiando en Oviedo, por la mañana pues, trabajaba en el banco y luego por la tarde en la facultad había derecho por la mañana y derecho por la tarde. Para estudiar yo por la tarde iba a estudiar derecho. Bueno, pues yo luego de salir de clase les daba clase a mis compañeros de clase de derecho mercantil, de contabilidad y tal, porque es que lo que aprendí en La Salle hasta los 14 años todavía me sirvió hasta los 40. O sea, lo que aprendimos allí era impresionante. Eran 4 cursos nada más. Y lo que sí recuerdo era que, bueno, disciplina, bueno, pero ojo, ¿cómo no iba a haber esa disciplina si en cada clase tengo fotos, que las tengo ahí, del colegio, 52 alumnos en una clase? Era obligatorio que hubiese disciplina. Pero bueno, a mí nunca me pegaron, ni me forzaron, ni estuvo... O sea, era... Oye, pegar en mi época, desde luego. Eso, tampoco. Había que en clase silencio. Claro, era una disciplina. Y luego salíamos del colegio, salíamos en fila todos, hasta desde arriba de San Eutiquio, de la Santa Catalina,
hasta el parque, hasta el campo Valdés, en fila. Luego allí tocaba el silbato, rompíamos filas, ya a jugar, a la playa, lo que fuese. Y lo que sí recuerdo que alguna vez por el invierno no podíamos tener clase porque se había nevado, al decirse la nieve, lo que bajaba arrollando el agua por la cuesta de Santa Catalina, no podíamos subir, entonces ese día no había clase. O sea que era otro mundo. Ahora, lo que también recuerdo es que con 12 a 14 años era habitual empezar a trabajar. Yo empecé con 12 años a repartir telegramas en correos y a los 14 en el banco, pero con oposición y todo, o sea, pero era habitual que la gente a los 14 años o entrabas a trabajar o ibas a la universidad, o estudiabas bachiller para la universidad. Era lo normal que pasaba en aquellos tiempos. Las mujeres diferente, ¿no, Eva? Pero era normal. Estuve en el colegio, como te digo, en las Ursulinas hasta los 15 años. Salí del colegio a los 15 años porque como yo salía con un chico, pues entonces la Mera Ángeles llamó a mi madre y le dijo que o iba interna al colegio o tenía que salir. Mi madre fue para casa, se lo dijo a mi padre, y mi padre, que era un santo varón, nunca levantaba la voz ni nada, dijo, le dices a la Mera Ángeles de mi parte que en mi casa todavía mando yo. Entonces salí del colegio y yo tenía 4 años de bachiller en el colegio ya hechos, y salí, pero el bachiller en aquella época libre era complicadísimo porque eran tantísimas asignaturas que tal, y entonces me pasé a comercio. Ajá. Me matriculé en la escuela de comercio, me conmutaron. De las primeras que habría, porque de las primeras mujeres, supongo, ¿no? Bueno, mi madre y mi Ya estudiaron, tía ¿no? estudiaron, eran las dos peritos mercantiles. Sí. Era posiblemente una de las pocas carreras en que estudiaban las mujeres de Mi aquella, madre, comercio, mi ¿no? madre y mi tía estudiaron en la escuela de comercio, peritos. Mi abuelo, que era marino, era donostiarra y era muy adelantado con eso. Y ellas dos estudiaron las dos y sacaron eso. Y Sí, yo me matriculé en la escuela de comercio. Me conmutaron una serie de asignaturas por los 4 años de bachiller y luego hice hasta profesorado mercantil en la escuela de comercio, que lo hice en... Perdón, ¿y en qué años era eso? Porque yo también hice comercio y el título de perito mercantil. Sí, yo hice hasta profesorado. Sí, pero entonces era por los 40 y algo. Claro, porque entonces coincidíamos. Bueno, es que yo no asistí a la escuela de comercio oficial. Yo tampoco, yo iba a los Libre, exámenes. yo a los exámenes. Cuando era Ponga el director. Ponga, exactamente. Cuando era... Pero Ibáñez, el único que me Valdés. suspendió, Blanco Medina. Valdés, Alfredo Valdés. Yo fui a clase con ¿cómo se llamaba? El yerno de ay, por Dios, don Jesús Amandi. La profesora de taquigrafía y de eso, la señora Tamargo. Eso. La Sí, que nos hacía los dictados para la caligrafía con unos textos preciosísimos, que yo los aprendía de memoria. Yo la clase de taquigrafía la daba en una profesora que vivía en la Fontanilla, ¿cómo se llama la calle esa? De la Fuente Vieja, la costanilla de la Fuente Vieja. Costanilla, ahí di yo de la clase calle de Los Moros taquigrafía. a donde está Arriba, a Begoña. Costanilla de la Fuente De la Vieja. Fuente Vieja, ahí daba yo clase de taquigrafía. Que ahí había una fuente vieja que se llamaba, porque sería ya casi las afueras de Gijón. Ahí di yo clase y yo lo hice libre, me examinaba libre en la escuela de comercio. Igual era y el único que me suspendió fue Peribáñez. El único suspenso que yo tuve en mi vida fue Peribáñez. Pues lo demás tuve sobresalientes y todo. Es curioso porque es verdad, yo conozco unas cuantas mujeres que hablamos de la posguerra que estudiaron comercio en Gijón. En cambio, ingeniero impensable que hubiese una mujer. En cambio, en Derecho, fíjate, en Derecho, la única mujer que hubo y la primera fue Carmina Manjón. ¿Te acuerdas de Carmina Manjón, que era concejala? Claro, era la única mujer abogado que había no la muy única. agradablemente de Carmina Manjón, pero bueno, eso es punto y aparte. Pero era la única mujer que estudió Derecho no vio, o sea, era algo... En cambio, en comercio había más mujeres, era curioso. Porque mi madre, ya te digo, y fíjate tú, mi madre. Y además es muy frecuente también, como ellos, estudiar. Yo también estudié, trabajando en el banco, también aproveché
y estudiaba comercio también después de salir del banco, o sea, por libre, ¿eh? Claro, Por libre yo era- también. yo era No, no, lo que- yo yo libre, eso claro. lo que hice. Y Era muy Iba a los frecuente. exámenes. cuando hablábamos del tranvía, yo casi todas las asignaturas y eso, la mitad lo estudiaba en el tranvía, de la que iba y de la que venía, porque tenía clase a las 8:30 de la mañana, a las 9 o 9:30 empezaba a trabajar, salía a la 1, iba a comer, a las 2:30 una clase hasta las 3, y luego de terminar a las 6 o las 7 hasta las 9 de la noche o así. Y así fui sacando todo, no suspendí nada más. Me suspendió Ponga en lo que más sabía, que era en lo de contabilidad y eso y tal, Ponga. por un asiento, este asiento, ¿dónde se carga? Y me confundí, dije, no, digo, claro, si no es ji, es ja, siéntese, porque confundí en lugar en el debe, en el haber, ¿no? Y por eso... Pues hablando de eso, tengo una anécdota muy curiosa porque cuando Falo iba a entrenar natación, al lado ¿Club de de Regatas? Santa Olaya, no, al lado de Santa Olaya íbamos. Ah, bueno, sí, al Natahoyo. A Natahoyo, a eso. Sí. Bueno, íbamos ahí y entonces ahí le tomaba yo la lección de Los libros. alemán Ah, a Falo. Y cuando estábamos estudiando de comercio, que había que comprar todos los libros en la Librería Nacional. ajá. Bueno, La y de libre- bachiller sí, también. Sí, yo- pero sí. la Librería Nacional Sí, era sí. de un sobrino de Ponga. Ajá. Y todas las asignaturas Eso que no lo sabía cambiaban yo, que era sobrino de Ponga. cambiaban de texto todos los años, había que ir a comprarlo a la Nacional. Que ¿eh? estaba enfrente Sí. de la librería industrial, donde estaba la librería Sí. industrial, enfrente. Ellos traían de Barcelona o de no sé dónde, de lo que habían o que no quería y tal, y teníamos los libros de texto que muchas veces en lo de inglés el profesor Uy, no lo quería. Inglés era don Juan Fernández. Sí, Todavía pues, tenía yo libro de don Juan Fernández sí, en sí, casa sí. y Vosotros ahora en- no lo encuentro. ¿En comercio que el libro de estudiasteis? inglés. ¿Inglés o francés? Francés. No, Alemán. En no, era comercio, inglés y en francés. comercio, Era francés. inglés. No, era inglés yo y estudié francés. francés No, es que yo cuando en estudié bachiller. era francés, la asignatura era francés. ¿En comercio? Sí, sí, sí. No, Sí, sí, francés. ¿tú estás Pero eran seguro? 2 cursos, nada total. Yo estudié francés en bachiller, en Sí. el colegio, Sí. y luego estudié inglés y alemán, entre comillas, Sí. lo de estudiar Sí, sí. alemán, en comercio. comercio. Ajá. Pues yo En cuando- inglés era don Juan Fernández. Yo y estudié más en- adelante que vosotros, pero era francés o alemán lo que había. En alemán, que lo daba. estaba muy de moda, el alemán de ¿cómo se aquella llamaba? Sí. era la potencia económica de Europa, ¿no? Sí, pues el Derdidas era lo que yo le tomaba a Falo. Las declinaciones. Bueno, es que cuando el marido de Eva, aparte de ser un mozo muy curioso, era un gran nadador, nadaba con el equipo del Club de Regatas, y luego ya está hablando es que en el Natahoyo, donde está ahora esa chimenea que quedó en Poniente, ahí, que eso era un pedrero, Era ahí, un pedrero, sí, sí. era un pedrero. Entonces, había un balneario ya muy antiguo que ya estaba en decadencia, entonces ahí en el pedrero, aprovechando las piedras naturales, taparon los huecos y entonces llenaba la mar y cuando bajaba quedaba un remanso Sí, y entonces era como una aprovechamos piscina. para ir ahí a nadar, porque Sí, quedaba a como nadar, una a piscina. entrenar, Falo iba a ¿eh? entrenar allí. Sí, sí. Que eso también lo había en el club de regatas, Sí. que era una delicia la piscina de entonces del club de regatas, que te ponías allí arrimada a la roca, era una piscina de roca natural, ¿eh? Sí, 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 sí. Pisabas y Todavía se tiene te metían los un pinchos de los paredón oricios. ahí, sí, sí, No, sí, ahora sí. es... No, lo de abajo, lo de por donde... Pero Sí, el pedrero, eso, el pedrero. eso, y te ponías ahí apoyada y entraba el Pero agua, donde cuando estaba la subía piscina- marea y te caía así por encima. Donde y estaba la te piscina quedaba- ahora es donde está el solarium. El solarium. Ahora Y donde está, está la piscina que sí. tienen en el Club de Regatas, ahí había una pared que era un frontón, porque en los años que hablamos Ahí era el frontón. no existía ni el pádel, ni el balonmano, ni la balonvolea, esos deportes no existían. El frontón, en Gijón había 8 o 10 frontones. Era el deporte más popular que había el frontón. Bueno, el campeón de Asturias De frontón. de frontón, ¿cómo se llama? Ramiro, No. Ay, Miguel Ángel, Miguel Ángel me Sí. dio clase a mí. Era profesor, sí. Miguel Ángel me dio clase a mí. Además de trabajar y de estudiar, ¿qué ocio teníais? Claro, Cuando sí. salíais, No, por dónde sí, salíais, por claro. dónde alternabais? Bueno, yo primero voy a decir una cosa. Sí. Vamos a ver. En la posguerra, años 40 y 50, hay una frase que lo define. Aurelio Menéndez, que conocéis, fue ministro, en una entrevista dijo él, en mi época la calle era de los niños.
éramos los dueños de la calle, Sí. jugando al fútbol, jugando a la peonza, jugando a lo que fuese. Fíjate, yo me acuerdo, imaginaros ahora que estáis en Begoña y subís por la calle 17 de agosto. Bueno, a la altura que hay esa fuente, subimos por 17 de agosto, a mano izquierda, esa era la calle 17 de agosto. Bueno, pues ahí yo vi en verano corridas de toros. Ojo, vamos a ver. Los chavales del barrio tenían un toro de madera con ruedas, un toro con cabeza de toro, ¿eh? Y entonces en agosto las mujeres sacaban las sillas alrededor en la plaza y los chavales toreando, vestidos de toreros, porque no pasaba ningún coche. Entonces, como decía Aurelio Manérez, la calle era de los chiquillos. Pero yo en Begoña jugaba en la terraza de Begoña, iba a Begoña con mi madre y estaba ahí mi madre con las amigas y tal. Y existía la Puerta al Sol, la tienda de la Puerta al Sol. Y claro, íbamos allí a comprar cosas y tal. Pues no te lo pierdas, al cabo de los años, bueno, me casé, tal, cual, y fui a comprar a la Puerta al Sol y me reconoció el dueño, el primitivo, me reconoció. Hombre, tú eres Eva. ¿Cerraron este año? Ahora sí, estuvo cerrada. Me reconoció de ir, fíjate tú, de ir allí y a jugar y ir con mi madre a comprar chucherías o lo que fuera. Y me reconoció y luego, sí, porque yo le servía a tu madre en no sé dónde y tal, los pedidos y tal y cual, pero me reconoció de niña a aparecer allí a comprar fabada. Señal que cambiaste poco, señal de que cambiaste poco. Eva, y está ella aquí, lo digo delante de ella, que sigue siendo guapa, era la mujer más guapa de Gijón, pero reconocido. Todo el mundo sabía que Eva... No, era verdad, Eva, tú eras guapísima. Yo siempre conocí a Eva guapísima y siempre con hijos alrededor. Pero claro, tuvo 10, ¿no? 10. Y claro, cuando uno era pequeño y era el siguiente, yo me acuerdo en la piscina del grupo, ¿te acuerdas cuando abrieron la piscina del grupo? Ahí está Eva con sus cachorros allí, guapísima, bueno. Y luego, Falo Friera, yo de hombres no entiendo mucho, pero era un hombre elegante, muy educado, como un don de gentes, era gente de seguros, lo conocía todo el mundo, y luego era un nadador, porque tened en cuenta que en aquella época no había cursillos de aprender de nadar. Entonces los que nadábamos, que éramos 10 o 12 en Gijón, éramos figures, como ahora son los figuristas del Sporting. Yo firmaba autógrafos, cuando ganaba una competición, oye, Janel, fírmame, otro, oye, déjame hacer una foto. O sea, y Falo Friera era un hombre conocido por su trabajo de agente comercial y como nadador. Y claro, entonces los novios, Rafael Friera y Eva, eran unos novios súper conocidos. Y bueno, la boda de ellos, que fue en la iglesia San Lorenzo, fue un acontecimiento. A ver a los novios y tal, y claro, ¿qué te voy a contar? Y luego siguieron siendo famosos después de casados, porque claro, los conocía todo el mundo. Y luego Falo Friera, que fue, aparte de un buen nadador, luego fue para mí el mejor presidente que tuvimos en la Federación de Natación, porque eran tiempos en que no teníamos nada, y Falo Friera sacaba dinero debajo de las piedras. Los cronómetros. Bueno, se cronometraba con un reloj. Y luego Falo Friera fue el primero que compró cronómetros para cronometrar a los nadadores. Lo primero que consiguió chandas para los nadadores de la federación. ¿Qué te digo? Era una pareja súper famosa en Gijón y conocía a todo el mundo. Y yo, para mí, Falo Friera era como no te decir un padre, como un dios. Además, yo era entrenador cuando él era presidente de la federación y te puedo decir que se volcaba por sacar recursos de debajo de las piedras del ayuntamiento. Y además, hay una anécdota. De aquella la federación no era asturiana, era asturleonesa. Es verdad. Y comprendía León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia y Asturias. Y en cada provincia había una delegación, porque la federación estaba en Valladolid. Y entonces teníamos que dar el campeonato a Valladolid y no teníamos dinero. Y Falo Friera fue a pedir ayuda al ayuntamiento. Y a que no había en el ayuntamiento, el que fuese, no sé qué alcalde era, no me acuerdo ahora, o el de deportes, dijo, pero ¿para qué tienen que ir a nadar a Valladolid con la playa tan guapa que tienen en Gijón? Claro, de aquella, las autoridades no concebían que teniendo una playa tan guapa, tuviésemos que ir a nadar a una piscina a Valladolid. Para ellos, lo bueno era las travesías, la larga distancia, nadar 100 metros, nadábamos cualquiera. Para ellos, el mérito era nadar en Gijón o la playa, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿y por qué tienen que ir a nadar a Valladolid, a una piscina, teniendo la playa de Gijón?
Y luego, pasados años, lo recordé yo a los Pues, alcaldes y tal. curioso, sí, En el otros tiempos y tal, ¿no? Se pasaba muy bien. Luego, por ejemplo, las verbenas que había por el verano en el, Parque Gijonés. en el japonés. Sí. Era el parque Machín, japonés que con Antonio cambiaron. Luego Machín. Gijonés fue cuando que quitaron los nombres extranjeros. Era una preciosidad aquello, pero claro, ya era... Yo, por ejemplo, todavía éramos chavaletes y no era para la gente mayor. La verbena del farolillo, la verbena del vestido de papel, la verbena del vestido... Farolillo era en el casino, verbena del Casino de la Unión, me parece, En el ¿no? casino, pero bueno, allí lo hacían también. El casino de la Unión era más antiguo Sí, todavía. era la época de mi padre. y Sí, mi madre, eso sí era de- pero existía. Para que yo lo no- sepáis, el Parque Gijonés era donde está el ambulatorio ahora de la Plaza Europa. Llegaba hasta ahí, hasta la calle Asturias. Toda esa manzana era un chalet que era de la familia de Quiticangas, de Enrique Cangas, que lo Sí. mataron cuando la guerra. Y llegaba desde la Plaza Europa hasta la calle Asturias. Era un jardín todo enorme Precioso. y ahí sí. había verbenas, era un Bueno, sitio bueno, No, precioso. yo recuerdo haber ido, y bueno, y en el grupo había verbena. Bueno, sí, en el grupo Covadonga también había verbenas. Alguna verbena del grupo fui yo también, y bueno, el club también. Pero he las tenido. orquestas que venían... Hombre, ahí allí vinieron, en los bueno, ahí- japoneses, que luego iban al Somiopar los domingos, por la tarde. Y uno que fue muy famoso, Rudy Barco, que Era húngaro, como me era, parece. era húngaro, era Húngaro. exilado y tenía canciones él, y estaba él y la mujer, porque pasaron aquí casi varios años que venían, ¿no? Y le cantaba boleros a la mujer, estaba muy enamorado él, y a la patria, al Budapest, eres patria mía, Sí, es verdad. eres patria mía. Claro, aquello era la música, era en directo todo, no había el Y ¿cómo se luego llama? iba- Playback, ¿cómo se llama? Playback. El playback. Cuando empezábamos a bailar. Sí, sí. Bueno, la época que estamos hablando era cuando había que sacar a bailar a las mujeres. Sí, ¿Eh? y ahí en el japonés, cuando yo ya estaba trabajando y uno de los ordenanzas de eso iba por las noches en las verbenas del japonés de vigilante y llevaba una guiada, Una varilla. la guiada de esas guiadas de guiar los carros de bueyes y eso, que tenían un pincho a los vaques. así, para eso sí, bueno, porque eran de avellano y eso y larga. Y era vigilante en la pista de baile. Y entonces tenía que hacer de las parejas que veía muy juntas, pasarles la vara para ver si no tenían ningún tropiezo por medio. Eso no lo recuerdo yo, lo de la vara Sí, yo esa. sé que existió, pero yo Ya, eso no lo ahí viví, viene, ¿no? no, que viene, sepárate que viene el de la vara. Bueno, el parque Gijonés que hablamos, que bueno, era parque japonés, pero como de aquella no se podían poner nombres extranjeros, cambió a parque Gijonés. Pero bueno, luego ahí vinieron los mejores cantantes que hubo Sí, en Europa, sí, o sea, sí. bueno, aparte vino Luis Mariano, que de aquella era Y el número uno, Y aparte en la misma... Antonio Machín, hombre. Machín, Antonio Machín, bueno, claro, En el mismo... Rafael, cuando empezaba, Bueno, a Rafael yo le conocí ya en Acapulco. sí, sí, sí. A Rafael Ah, le conocí en fue en Acapulco. Acapulco, bueno, eso No, ya y vino fue- también al Náutico, Y a los él- Jardines Bueno, del ya Náutico. posterior, Fue pero muy posterior. el primero en Acapulco. ¿Cuál era el que iba a decir yo? Un cantante, ¿Eh? un cantante, algún cantante famoso. Sí, no, bueno, que también había otro baile muy bueno en el Náutico. En el Náutico, Del sí, pero era Uy, cubierto, sí, el Náutico pero era bueno, cubierto. ya fue más posterior, yo creo, el Náutico. Yo fui muchísimo al Náutico, ya estaba yo casada y Claro, requete claro. casada. Como anécdota, mira, tienes ahí detrás toda la historia que tengo de los festivales de la Costa Verde, que duró solo 4 años. También lo hicimos. El Festival de la Costa Verde lo hicieron en los Jardines del Náutico, pero claro, como había mucha gente, fue al área libre, era en pleno verano. Y claro, bueno, vinieron los mejores cantantes del país, ¿no? Y lo organizó Tato Campomanes, que era presidente del Sporting, y Fernando Álvarez, me parece que se llamaba, que era el dueño del Náutico. Y la primera... Fernando Sierra. Fernando Sierra, que vivía encima Ah, de mi Fernando casa. Sierra. Ahora cuando yo salía estuve con Sí. una hija. Bueno, pues que vive encima la de primera mi casa. noche de que se inauguraba el festival, estaba irradiándolo, porque todavía no había televisión, y estaba lloviendo a cántaros. Y Tata Campomanes estaba detrás del locutor que lo estaba radiando y dice, oye, no se te ocurra decir que está lloviendo, ¿eh?
claro, como era por radio, para que la gente no supiese que en Gijón estaba lloviendo. Pero que no llovía, que se digamos. en el náutico ahí 4 años. Me acuerdo Y yo luego de lo eso. quitaron, porque lo subvencionaba el ayuntamiento, pero entonces había concejales que no estaban de acuerdo con eso, y entonces un concejal dijo, mire, para demostrar que el Festival de la Costa Verde no sirve para nada, díganme ustedes cuál fue la canción que ganó el año pasado. Y nadie la sabía. Y quitaron la subvención y se acabó el festival. O sea, Yo fui mucho al náutico, Falo y yo fuimos mucho no, pero al venían, náutico. venían músicos y cantantes buenos, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Este, que era famoso, italiano, hombre. No me acuerdo ahora. Y Mari Carmen y sus muñecos. No, me vino vinieron, al vinieron náutico, todos. sí. Y los Tres de Castilla, bueno, los Sí, cantantes sí, mejores de la gente época. bonita, Conchita Velasco. Cuando la tarde languidece, renace en las sombras, en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Es un tristón campeón de amor de la vieja morienta, que en el letargo